Recording in progress. Buenas noches, bienvenidos a su clase del 26 de julio 2023. Les comparto que en atención a lo establecido en el artículo 200 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que al juicio oral se aplican también los procedimientos, salvo disposición en contrario o norma específica, los del juicio ordinario. Expresado de otra forma, ¿qué significa el contenido del artículo 200 del Código Procesal Civil Mercantil? Que para poder entender el juicio oral, que por cierto es el primer punto del programa de Procesal Civil 2, es indispensable que conozcamos los actos procesales y el trámite del juicio ordinario y los medios de impugnación. Y acabo de terminar la clase anterior. El objetivo era explicar todo el juicio ordinario. Sin embargo, por la importancia de la demanda y las preguntas que surgieron, únicamente no tuvo tiempo para terminar la parte de la demanda y la notificación. ¿Por qué? Porque me manifestaron que nunca habían escuchado el trámite de un juicio ordinario, medio de impugnación, ni siquiera el emplazamiento, etcétera. Solo se habían quedado una parte introductoria y esto es indispensable para el contenido futuro de Procesal Civil Mercantil 2. Tan importante fue la charla y las preguntas muy básicas que no dio tiempo a terminar el juicio ordinario y llegamos a un acuerdo que el viernes termino el juicio ordinario, que no va a ser objeto de evaluación en Procesal Civil 2, pero sus conocimientos son indispensables para tener un hilo conductor y comprender lo que viene. En función de ello, en conclusión, vamos a dividir la explicación del juicio ordinario en 2 sesiones de clase. Es un repaso, una recapitulación, pero cuando yo digo recapitulación, me sorprende que más que un repaso y recapitulación, por unanimidad sus compañeros me dijeron, miren, nunca habíamos escuchado hablar de lo que usted dijo en la clase de hoy. Me dejó más preocupado y al mismo tiempo hace más necesario, ya no es repaso, es que ustedes conozcan la mayoría por primera vez estos conceptos que son fundamentales para poder comprender. Tanto llegó al extremo que compañeras están estudiando con el Código Civil. Tuve que dar una explicación, no sé si con ustedes será necesario, del Código Civil y Código Procesal Civil Mercantil. Cuando yo les pedía empezar a estudiar el artículo 61, se abocaban al Código Civil, entonces tuve que explicar, me llevó 20 minutos, cuál es la naturaleza del Código Civil, qué es lo que estudia, y cuál es la materia de Procesal Civil 2. Y lo que más me generó sorpresa es cómo estudiaron, con qué código estudiaron Procesal Civil 1. Antes de iniciar, pregunto, ¿es indispensable que explique eso? La diferencia de Código Civil con el Código Procesal Civil Mercantil. ¿O puedo entrar directamente a la demanda? Escucho. De una vez a la demanda, licenciado. Buenas Perfecto. noches. Sí, entonces vamos a entrar a la demanda y si quiero, Luis, que nos ayude a sus compañeros en 2 minutos a diferenciar cuál es el contenido del Código Civil, qué es lo que regula, y el procesal civil mercantil, cuál es la materia que se destina. Y una Eh, segunda pregunta, que nos explique, porque sucedió en la clase anterior. Los puse a leer el 61 y sus normas no están actualizadas. No sé si Luis, en la clase anterior con ustedes, les pedí que tuviera un código con las reformas. no recuerdo de que haya solicitado el código actualizado, sin embargo, pues considero de que es necesario de que todos tengamos en cuenta de que el año pasado, en el 2022, se hicieron varias reformas a varias normativas, tanto civil como mercantil. Y para efectos prácticos de la clase, pues sí sería
tener actualizado el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Asimismo, la diferencia entre el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Civil es un decreto, el decreto ley 106, regula principalmente los derechos, y el Código Procesal Civil y Mercantil es el decreto ley 107, y este regula los procedimientos que se llevan o la forma en cómo nosotros vamos a exigir los derechos que se regulan en la norma sustantiva, es decir, el Código Civil. Pues parcialmente estoy de acuerdo, pero la regulación de derechos no es diferencia entre el Código Civil y Procesal Civil Mercantil. Ambos regulan derechos. Que unos sean sustantivos y unos sean procesales es de distinta naturaleza, pero ambos regulan. La diferencia fundamental es que el Código Civil regula toda la parte relativa a la persona concatenada con la Constitución, convenios internacionales, la parte patrimonial, la parte del derecho sucesorio, derecho registral y la contratación. Es decir, todos los ámbitos de la persona. Hasta después, vamos a ir en orden. Antes de su nacimiento, desde la concepción que aplicamos el texto constitucional, no el artículo primero. En su desarrollo como minoría de edad, mayoría de edad, derecho de familia, y hasta después de la muerte en derecho sucesorio. O sea, quien sabe derecho civil, sabe de derecho. Y el derecho procesal es la parte instrumental, es la parte adjetiva. Si bien es cierto, en unos casos vamos a apoyar en la demanda en normas sustantivas, el ejercicio es que fundamentalmente el Código Procesal establece asuntos, materias y procedimientos. Una experiencia de una compañera de la clase anterior me dice, mire, lo más que voy a tener era un cuadrito, y con todo lo que usted habló no había nada del cuadrito. Entonces los cuadros, los flujogramas, sí los invito a que ustedes lo elaboren, no los copien, porque no es lo mismo generar aprendizaje y confianza desde el código, establecer su flujograma, tener su cuadro de secuencia, y conforme yo voy hablando de cada elemento, ustedes van a ir haciendo sus anotaciones sobre ese mapa conceptual. Pero si no tiene mapa conceptual, cuando yo vaya haciendo referencia, ustedes ni siquiera se van a ubicar en qué fase procesal vamos a hablar, de qué asunto estamos hablando, de qué juicio. Entonces, ¿cuál es la tarea? Ustedes, conforme el código, establezcan sus flojogramas. Y si me dice, por ejemplo, Luis, mire, yo me equivoqué en una etapa, eran 6 días, yo le puse 9, no pasa absolutamente nada, porque para eso yo voy a explicar todas las fases. Y Luis va a estar poniendo atención con su mapa conceptual cuando yo vaya explicando. Y esas herramientas, el peor error es que yo les dé una herramienta donde ustedes no piensen, no construyan, no elaboren. Lo que uno escribe, investiga, genera aprendizaje. Y si hay un error, no, para eso está cada sesión de clase. ¿Qué van a hacer ustedes cuando yo voy explicando? Van a ir verificando lo que no esté, lo anotan con una subflecha, referencia, corrigen, etcétera. Pero ya hay un documento mártir sobre el cual trabajar. Esa herramienta son ustedes que la tienen que construir en cada juicio. Y hay situaciones accesorias, como por ejemplo, sus compañeros dicen que nunca les explicaron el trámite de los incidentes, ni siquiera sabía que estaba en la ley de uno judicial. Entonces ahí genera otro mapa conceptual, el trámite de incidentes, el trámite de los recursos, cada uno es diferente, diferenciar un remedio, un recurso, todo lo que estoy hablando es de procesal civil 1. El primer punto a evaluar en procesal civil 2 es el juicio oral. Entonces, la recomendación va su lectura, su código con las reformas, y elaboren sus recursos didácticos. Y si los van puliendo en cada sesión de clase, ustedes ya van a tener su material para el examen parcial, que van a estudiar sobre esos documentos y más la lectura. Ahora, si lo pretendemos hacer un día antes del examen, va a ser un caos y un fracaso, no vamos a lograr los objetivos. Muy bien, sentado lo dicho, que es importante aclarar, iniciemos con el primer escrito que inicia un proceso ordinario. Ese primer escrito se llama demanda, es un acto procesal introductorio porque nos introduce a un proceso. Ya tenemos claro qué es jurisdicción,
y ya tenemos claro competencia y que estamos en un ámbito civil y en otros asuntos un ámbito mercantil. Por la importancia del artículo 61, vamos a hacer un ejercicio. Luis me va a ayudar y voy a ir explicando uno por uno los requisitos. Porque esos requisitos los hablo que son de la demanda, pero el epígrafe dice escrito inicial, de tal suerte que el demandado, cuando conteste la demanda, sentido negativo, cuando quiera interponer excepciones, tiene que cumplir con esos requisitos del primer escrito. Ahí inicia el proceso. ¿Qué estamos haciendo, estimados estudiantes? Estamos construyendo el proceso desde la estructura, desde la parte, pero ordenadamente, para llegar a la cúspide, que es la casación. Vamos a empezar por el primer acto procesal, ir en orden, porque el proceso, el derecho es orden, es forma y es tiempo. El tiempo, la forma y el orden en derecho, que es el debido proceso, son las columnas vertebrales que van a orientar la actividad de la función jurisdiccional. Y les pido que me interrumpa cuantas veces quieran ustedes. No esperemos al final. Si hay un término que yo lo expliqué muy técnico y ustedes necesitan que lo amplíe, un ejemplo, no esperemos al final que yo termine. En la otra sección lo pedí, me estuvieron interrumpiendo y ¿saben qué pasó con esas intervenciones? Benefició no al que lo preguntó, benefició a todos, a todos, a todos, porque muchos por temor no intervienen, no preguntan. Entonces esa duda fortaleció a muchos y yo también lo pensaba. ¿Qué estamos al final? Construyendo aprendizaje, generando un diálogo. Así que cuando ustedes quieran, me interrumpen. Si no me interrumpen, me voy a preocupar. Comenzamos con el ejercicio, todos por favor, código a la mano. Comencemos con el 61. ¿Cuál es el ejercicio? Luis, por la importancia, va a leer el inicio hasta llegar al numeral 1. Me detengo, yo explico el numeral 1. Termino, Luis sigue, con Luis vamos a construir. Luis lee el segundo, yo lo explico. Y así sucesivamente hasta llegar al 8. ¿Le parece, Luis? ¿Está claro la metodología? ¿De acuerdo, licenciado? ¿Le parece el ejercicio que mejor sea individual a comentar todo el artículo? Por la importancia de la norma. Por la importancia de la norma. Bueno, por favor, iniciemos desde el título cuarto. ¿Cuál es el epígrafe del título 4? Título 4. Los actos procesales. Capítulo 1. Gestiones de las partes. Perfecto. Artículo 61. Escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Número 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. Gracias, Luisa. Entonces, yo lo explico y posteriormente me va a ayudar con el resto de los numerales. Aquí viene la primera reflexión y voy a verificar si ustedes tienen las reformas correspondientes. Vamos a escuchar a Alexander Osorio, que lo miro muy atento, Alexander. ¿Me escuchas, Alexander? Efectivamente, licenciado, buenas noches. Bienvenido, te miro muy analítico, estoy seguro que vas a responder bien. Esperemos que sí. Estamos en el 61, en el título, escrito inicial. Mi primer interrogante. Este escrito inicial, tradicionalmente estamos formados en el papel, y eso es válido, se puede presentar en papel, me refiero a algo físico, y con las copias correspondientes, los medios de prueba. Mi pregunta es, ¿podemos presentar este escrito inicial, esta demanda, por medios electrónicos? Te puedes auxiliar de tu código. Bueno, si está actualizado, pues. Alexander se perdió su banda ancha. Entonces, Alexander, ¿puede consultar su código? Sí, licenciado, muchas gracias. Ahí voy a verificar si está actualizado o todavía está en la época de Pedro Picapiedra. Yo considero que sí, licenciado, ¿Cuál es su fundamento? Cada vez que nosotros vamos a emitir una opinión en una demanda, nuestra narrativa debe ser precisa. Si vamos a enunciar que nuestra pretensión
es en esta dirección, debe existir una argumentación, una redacción precisa y clara. Expresado en otra forma, ¿será suficiente con decir sí o con decir no? Y no solo la narrativa, el elemento probatorio. Lo voy a decir en un término popular. El principio de la carga y la prueba es el artículo 126. Toda afirmación se tiene que probar. ¿Qué dirían mi abuelita? Lo voy a decir en un lenguaje sencillo, pero no es para el examen. Con los pelos de la burra en la mano. Esa frase explica todo, ¿verdad, Alexander? No se le va a olvidar. No para escribirla, por supuesto, ni para decirle al juez, mire, tengo todos los pelos de la burra en la mano. No, es para entender la importancia de una plataforma jurídica, fáctica y probatorio. Pero creo que Alexander no nos está poniendo atención porque está preocupado y le está dando hasta la vuelta a su código para ver si le aparece la reforma y si aparece por obra del Espíritu Santo. Pero yo creo que aunque le dé vuelta, si no tiene la reforma, puede pasar toda la noche y no va a dar la respuesta. ¿Se dan cuenta cómo estamos analizando el 61, que es un artículo fundamental? ¿Alguien levantó la mano que quiere ayudar a Alexander? Por ahí vi Muy la buenas mano, pero se noches. perdió. Bienvenido. Buenas noches, honorable magistrado Bienvenido. y compañeros. ¿Cómo Gracias. nos puede ayudar? Licenciado, le soy sincero, de mi parte no lo tengo actualizado ya que pues dejé de estudiar un cierto tiempo. Sin embargo, pues por experiencia de algunos compañeros que tengo, me han dicho que en efecto sí se puede ser electrónico. Es correcto. Es correcto y vamos a aportar. ¿Se dan cuenta? Desde el escrito inicial, desde el título, ya implica una reflexión. Deben de tener en su base de datos o en sus archivos el decreto 13-2022. Se Ley denomina, titulación supletoria. no, Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Lo voy a repetir. Decreto 13-22 del Congreso de la República. Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Y en el tema que estamos hablando con Luis, que son los requisitos del primer escrito de la demanda o contestación de demanda o interposición de excepciones, que sea el primer escrito, es el artículo 7 de esta normativa. El artículo 7 dice: la demanda, el escrito inicial o de primera comparecencia y demás escritos podrán presentarse por medios electrónicos a través de la herramienta informático que para el efecto disponga el organismo judicial. Igual los documentos que se acompañen en PDF y establecer el plazo. Entonces, leamos el artículo 7 en su casa de esta normativa para poderlo fortalecer. Ya desde el título, el 61, ya obtenemos la primera reflexión. No sé si en procesal civil 1 abordaron este estudio de esta ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales. No, licenciado. ¿No? Y lo mismo sucedió en la otra sección. Bueno, entonces, con más razón tenemos que obtener porque tiene una incidencia procesal, es una norma procesal. Con más razón la vamos a abordar. Gracias, Alexander. Luis leyó el primer requisito. Dice: la primera solicitud que se presenta a tribunales de justicia contendrá lo siguiente: designación de juez o tribunal a quien se dirija. Aquí tenemos el primer elemento a estudiar cuando el cliente los requirió de sus servicios profesionales, planteó un tema. Aquí viene el primer tema que ustedes van a decir. La norma dice juez o tribunal a quien se dirija. Entonces, es una labor intelectiva que ustedes van a tener, que van a establecer la jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía. ¿Por qué? Porque también ustedes estudiaron en teoría general del proceso esa competencia por razón de la cuantía. Y la cuantía, si es un asunto civil,
tenemos que saber cuál es la cuantía del asunto de reclamo y cómo se calcula. ¿Para qué? Para determinar si es un juzgado de paz civil o si es un juzgado de primera instancia civil. Y si Alexander me hace una pregunta y me dice, ¿es la misma cuantía para toda la República? La respuesta es no, no. Tienen que leer los acuerdos de la Corte Suprema, que no son novedosos. Ya tienen muchos años de vigencia donde establece la cuantía. Y ese requisito lo tienen que tener claro. ¿Qué pasa si Alexander se equivoca? La cuantía era juez de paz y lo plantea de primera instancia. El juez puede rechazar la demanda o bien si le da trámite, la parte demandada va a interponer una excepción. Excepciones si les estudiaron, ¿verdad, Alexander? Sí, licenciado. Entonces va a interponer una excepción de falta de competencia. Así de concreto y puntual es el derecho. Hay una relación de la parte actora a la parte demandada. Si es un asunto de familia, vamos a ver, Josué Estrada, en tu bufete llega una persona y te dice, mire, queremos realizar un divorcio de común acuerdo, un divorcio voluntario. Radican en la ciudad capital. ¿Dónde vas a dirigir tu escrito inicial, tu demanda? Al juzgado de familia. ¿Y ¿Me qué escucha? característica? Sí, perfectamente. ¿Qué Bueno. característica tienen los tribunales de familia en cuanto a este trámite? Josué, ¿me escuchas? No sabría decirle, Lee. En ese punto sí no sabría decir. Bueno, y esto hasta en las redes sociales se está publicando, pues así que hoy un divorcio por causa determinada voluntario, en 8 días ya está inscrita la certificación de la sentencia RENAP. Se cobra rápido tu status libertatis nuevamente. El trámite es muy sencillo, son por audiencias virtuales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Josué y todos tus compañeros? Entender que las nuevas tecnologías de la información ya no es si yo quiero o no quiero aplicar, ya se aplican en la impartición de justicia. Entonces ahora, ¿qué sucede si no te actualizas en audiencias virtuales? Y además, en materia de familia, no es el momento, hay reformas al trámite de un modelo que se llama modelo por audiencias. Cuando antes un divorcio voluntario podía llevar 3 años, ahora en 8 días se está dictando sentencia. Cambió el mecanismo, las audiencias virtuales, los principios del proceso se cumplen, la celeridad, la economía procesal. De tal suerte que tenemos que acceder a una notificación, a un casillero electrónico, que es obligatorio. Entonces el actor va a ofrecer su casillero electrónico. Tenemos que entender cómo funcionan esas notificaciones virtuales, cómo se realiza el trámite ante el organismo judicial para habilitar un casillero electrónico. Y la parte demandada, por supuesto, no va a poder señalarse un casillero electrónico para demandarla, porque desconocemos si lo tiene o no lo tiene. Entonces vamos a señalar un lugar físico, pero la parte demandada, cuando comparezca en su primer escrito, sí va a tener que señalar un casillero electrónico. Lo que yo quiero reflexionarte, Josué, es que es importantísimo que estemos en los términos virtuales. Por ejemplo, ya hablar de un expediente electrónico, que las pruebas en PDF, de un casillero electrónico y una serie de situaciones. Tu habilidad de la oralidad en una audiencia virtual. Y en este caso, pues no hay mayor dificultad porque es un divorcio de común acuerdo, no va a haber litis. Solo si se van a poner de acuerdo en la patria potestad o disposición de liquidación del patrimonio. Para que haya común acuerdo es que tiene que estar recíprocamente. Aquí ya vas a cambiar que tu procedimiento ahora es distinto. Hay una nueva ley y hay reformas al procesal civil y mercantil y a la ley de tribunales de familia. Si alguna vez se te enseñó cómo el trámite de familia, hoy ya es totalmente diferente. Hay un nuevo modelo por audiencias. Entonces, ese es un ejemplo de la necesidad de la actualización, no solo jurídica, sino que la forma de impartir justicia es muy distinta a la forma tradicional del papel clásico. Que todavía sigue el papel, sí, pero los proyectos, las normativas tienden ahora a una política judicial virtual que genera muchos beneficios de distinta naturaleza. ¿Alguna pregunta, Josué?
Sí, licenciado, disculpe. Entonces, como dato curioso, cuando no hay litis así en esa cuestión, se anota en un acta, entonces, No, ¿cómo van a estar los acuerdos? O no. creo que tal vez lo Estoy confundí con otro explicando. No, proceso. no, 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 no. No quiere decir que un proceso de familia que llegue con divorcio va a desaparecer los formalismos. No, que es más sencillo el trámite, más economía, no quiere decir que vamos a litigar con actas. Va a haber un escrito inicial, una demanda, con la diferencia que ahí en esa demanda, como es de común acuerdo, las partes van a manifestar su intención de divorciarse. Por supuesto, tiene que haber transcurrido más de un año de vivencia conyugal. Si hay menores, tienen que establecer cómo va a caer la patria potestad. Tienen que establecer la garantía de la pensión alimenticia. Si hay patrimonio, cómo va a caer la liquidación. Pero eso se le propone al juez. Son unas bases del divorcio. Y este acuerdo predivorcio, el juez lo va a aprobar desde la perspectiva del interés superior del niño. Pero va a llevar las secuencias y va a culminar en una sentencia. Entonces lo que se emite es una certificación de la sentencia para llevar a RENAP e inscribir el divorcio y que vuelvan a recobrar su estado civil de soltería. Ese es el gran objetivo. Bueno, estamos claros. El numeral 1, todo lo que estamos discutiendo es que primero tenemos que ubicarnos en la competencia por razón del territorio, por razón de la materia, la cuantía. La materia, si es familia, si es civil, si es mercantil. No vamos a entrar a analizar nada de penal ni derecho laboral. Y es importante ubicar ese territorio. Y también la jerarquía, que es juzgado de paz y juzgado de primera instancia. No vamos a ir a plantear a una sala jurisdiccional, por ejemplo, un juicio ordinario. Cuando veamos el sumario contra un funcionario, un juez de primera instancia, ahí sí, pero ahí voy a explicar por qué. Son las excepciones a la regla. De tal manera que el numeral 1 es el primer requisito que ustedes tienen que evaluar. ¿Quién es el juez competente? Y en función de ello, el primer requisito que vamos a escribir en el escrito. Ustedes ya están redactando, ya estamos redactando. El derecho procesal se aprende escribiendo y redactando. Vamos al numeral 2, por favor, Luis, y lo vuelvo a explicar. Estamos ubicados en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, Luis. Numeral 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del casillero electrónico para recibir notificaciones. ¿Qué está demostrando Luis? Que el código que tiene ya tiene las reformas. En la clase anterior, quien leyó no tenía lo del casillero electrónico. ¿Me explico? Lo voy a repetir. Luis ya tiene la reforma. En la clase anterior no tenía lo del casillero electrónico. Esa es parte de las reformas. Pero tengo la duda. Por ejemplo, Cristian Chur Lorenzana, ¿tu código cómo está en cuanto a lo que acabamos de leer? ¿Tiene esa reforma? No lo tiene, licenciado, únicamente Ya tengo ven, la exacta. anotación. Lo mismo. Sí, y esas tus anotaciones son tan imprecisas y a la larga resultan incompletas, Cristian. ¿Cuál es mi consejo? Comprar un nuevo código, pero no solo nuevo de la portada. No, tenés que verificar que tenga las modificaciones. Entonces, ahí está el ejemplo. En la clase anterior sucedió lo mismo y Cristian. Cristian todavía tiene la anotación, pero la mayoría de la transacción ni siquiera sabía que era el casillero electrónico. Es de cumplimiento obligatorio. Y aquí no se trata si me gusta la tecnología o no me gusta. Es un requisito procesal de cumplimiento obligatorio. Entonces Luis lo leyó con precisión. ¿Qué quiero aclarar del numeral 2? Te pregunto, Cristian. Estamos haciendo referencia a los nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Aquí hay dos supuestos diferentes. No sé si estabas en la clase anterior, Cristian, que yo le recomendé que cuando leamos una norma separemos sus premisas, porque es un silogismo. Y para eso, ¿qué te puede ayudar, Cristian? Las comas y los puntos.
En el numeral 2, si tuvieras, Cristian, que separar la primer premisa, ¿hasta qué coma sería tu primer premisa? ¿O qué parte sería tu primer premisa? Sería hasta la persona que lo represente. Muy bien, ahí vamos a la primera premisa. Y ahí en esa premisa que la separaste didácticamente, Cristian, contiene dos supuestos distintos. Dos casos diferentes. ¿Cuáles son? Eso estamos explicando hasta la coma. Se dan cuenta de la importancia de desglosar el estudio de la norma. Ahí, hasta donde señalaste coma represente, ahí se refiere a dos supuestos diferentes. Entonces, gramaticalmente, Cristian, al momento de estudiar las normas, no el Código Procesal Civil Mercantil, cualquier norma, la gramática nos ayuda. Entonces, cuando entendemos el significado de la O, perdón, nos establece que es un disyuntivo. A diferencia que dijera y. Entonces se dan cuenta lo importante de leer con detenimiento el derecho para poderlo comprender en su dimensión gramatical, sistemática y teológica. Si Cristian dice nombres y apellidos completos del solicitante y de la persona, cambia el concepto. Pero no, dice o disyuntivo. Quiere decir que antes del o es un supuesto y el segundo del o es otro supuesto. ¿Me explico? Entonces, Cristian ahora nos va a ayudar en la parte más difícil. El profesor adopta una postura cómoda y le dice a Cristian, explícanos esos dos supuestos. O sea, ahorita le pasé el balón a Cristian y está marcado por 4 jugadores. Jugadores tipo Pepe. Creo que ustedes ya no lo vieron jugar. Bueno, si ¿te gusta el fútbol, Cristian, o no te gusta? Sí, licenciado. A Pepe ya no lo viste jugar, ¿va? ¿En Madrid o en...? Sí, que eres entrar a Madrid, que iba con el codo, con la patada y todavía escupía. O Ramos, pues, Sí, todavía o Ramos, lo vi. para que mires y perfiles. Entonces aquí yo te la estoy pasando una pelota y estás marcado por 4 jugadores de esa naturaleza. Porque es Complicado. difícil la pregunta. Entonces yo quiero que me digas antes de lo, ¿a qué supuesto se refiere? Y después de lo, ¿a qué supuesto se refiere? Según yo lo entiendo, sería el solicitante como tal que actúa en nombre propio o bien Exacto, ahí si está, necesita ahí el está. auxilio. Perfecto. Escuchen lo que dijo Cristian. A nombre propio. Entonces, en ese supuesto, Cristian está diciendo acertadamente que es una persona individual, pero no solo una persona individual, que tiene capacidad procesal y que no basta con la mayoría de edad, tiene la capacidad procesal. Porque, ¿qué sucede si es mayor de edad, pero es una persona que ha sido declarada en estado de interdicción? No puede actuar a nombre propio, a pesar que es mayor de edad. ¿Por qué? Porque ya se le discernió a través de un procedimiento de interdicción un representante legal y sería esa resolución judicial la que sea la certificación de que comparezca el representante legal. Pero eso no se está haciendo referencia a Cristian. Cristian está haciendo referencia a una persona individual que tenga capacidad de ejercicio y que tenga capacidad procesal. Y esa persona se va a identificar con sus nombres, con su edad, con su estado civil, su nacionalidad, profesión, domicilio. Perfecto el primer supuesto. Ahora el segundo, después de la O, es un caso diferente. ¿A qué se refiere ahí, Cristian? En este caso sería el auxilio de un representante. Ah, cambia. Entonces aquí se dan cuenta la diferencia que hizo Cristian. El representante, ¿en qué casos es necesario comparecer? En la demanda, aquí hablamos de la demanda, pero puede ser un primer escrito de contestación de la demanda, puede ser un escrito de interposición de excepciones que comparezca un representante. Entonces la pregunta es, algunos ejemplos, Cristian, que sea necesario que comparezca un representante. Y ahí vamos a ver lo que origina en cuanto a acreditación y a documentos, lo que va a hacer Cristian. Cristian lo va a explicar bien, pero trae una consecuencia. Y si no lo hacemos bien, una excepción. Lo que estamos aquí estudiando es el derecho procesal integrado, holístico, desde una visión práctica.
Si no lo cumple bien Cristian, la parte mandada va a tener a Josué de abogado y él ya entendió el requisito y va a interponer una excepción, que no voy a decir el nombre. Es decir, esto es una relación dialéctica, una unidad y lucha de contrarios del proceso. Y hay que ser estratégico para poder litigar. Bueno, ejemplos, Cristian, de representaciones. Un mandato. Por ejemplo, un mandato, ese es un ejemplo. Perfecto. Y debe ser no cualquier mandato, tiene que ser un mandato judicial. ¿Y dónde está regulado el mandato judicial? En la ley del organismo judicial. ¿A quién se puede otorgar el mandatario? ¿Quién puede ser? Abogado y pariente entre los grados de ley. Ese es importante. Pero no es el único ejemplo. ¿Qué otros podemos poner? Te voy a ayudar por tiempo, Cristian. Una sociedad mercantil va a comparecer su representante legal. El Estado puede presentar demandas y quien representa al Estado es el Procurador General de la Nación. Y una ONG, por ejemplo, por supuesto, un sindicato. ¿Se acuerda que el Código Civil hace la clasificación de las personas jurídicas públicas y privadas? Y el único persona jurídica que no tiene que acreditar su personería porque está reconocida constitucionalmente es la Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica tiene que seguir un trámite en el registro de personas jurídicas, que es una oficina del Ministerio de Gobernación, procedimiento de constitución. Pero la Iglesia Católica es la única. ¿Por qué? Porque la propia Constitución le otorga su personalidad. Y aquí estamos hablando, Cristian, ya de personalidad y una personería. Personería es la representación. Entonces viene y tenemos que analizar como procesalistas cuál es el documento que vamos a utilizar en la comparecencia. Estamos en la parte introductoria de la demanda. No hemos entrado a todo lo que viene después. Entonces, el abogado es el que le va a decir, si es una sociedad anónima, mire, necesito su acta de nombramiento que fue aprobado en una asamblea y que está debidamente inscrita en registro mercantil. Si es una iglesia evangélica, le va a decir su inscripción debidamente inscrita en registro de personas jurídicas. Si es una cooperativa, en el registro de cooperativas. Así, si es el Estado, va a acreditar el Procurador General con el nombramiento. ¿Quién le hace el nombramiento del procurador? El presidente de la República. Entonces, hay un nombramiento y una acta de toma de posesión. Un alcalde también va a acreditar su personería, porque la municipalidad es una persona jurídica. Aquí entonces tenemos que hacer la diferenciación y el tamiz entre una persona individual y una persona jurídica, que también es llamada colectiva o abstracta, que es un ente incorpóreo que para participar en el mundo de la normativa necesito de cabezas, de brazos y de piernas. Porque es incorpóreo, necesita esta constitución. Así una sociedad mercantil tiene una sociedad, un órgano de fiscalización, uno de soberanía, y el democrático, que es la asamblea, donde se toman las decisiones. Aquí, en conclusión, estamos acreditando personería. No confundamos los términos. Persona, personalidad y personería. Y si Cristian como abogado no acreditó a la personería correctamente, va a venir Josué y va a interponer una excepción de falta de personería. O si comparece un menor de edad, Cristian, o un incapaz, pueden hacerlo por medio de su representante, porque son sujetos de derecho, con la diferencia que no pueden actuar a título personal. ¿Se dan cuenta de la importancia de ese numeral? Solo el numeral 2, todo lo que arrojó, la gran discusión. Y esa es la única forma de poder captar el significado de la norma aplicado cuando ustedes estén redactando. Al momento que ustedes escriban, redacten, cumpliendo con los requisitos, es ahí cuando van a surgir dudas. Es ahí en ese momento cuando van a decir, ¿quién es el juez competente? ¿Dónde está ubicado? ¿Por qué? ¿Será un juez unipersonal? ¿Será un juez colegiado? Igual, la personería es una persona jurídica, lo primero, y eso es fundamental para el derecho notarial, la calificación del notario de una personería, de una representación. Y entonces la última parte importante, la indicación del casillero electrónico para recibir notificaciones. Claros. ¿Estamos claros, Cristian? Regresamos con Muchas Luis. gracias. El numeral 3, ese también, no hay un precepto, un numeral que no sea importante. El 3 es trascendental. Luis, por favor. Numeral 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. Mónica Monroy.
¿Cómo interpreta este requisito que es trascendental en el escrito inicial llamado demanda o contestación de demanda o interposición de excepciones? ¿Cómo interpreta el numeral 3? Buenas noches, doctora Aguilar, mucho gusto. Bienvenida. Yo considero que la relación de los hechos a que se refiere es que es un breve relato de lo que la persona que está solicitando, de lo que le sucedió y de lo que es su petición. Y la tiene Correcto. que fundamentar y tiene que comprobar también, más que todo. Sí, va conectado a lo que usted acaba de decir acertadamente, Mónica. Ahora, siempre en esa línea que usted lo explicó bien, ¿cuál es la importancia de relatar esa narrativa de una forma clara, puntual, concisa y que vaya vinculada o congruente a la petición? ¿Cuál es la importancia de la demanda? O contestación de demanda, depende. Pues es la base, pienso Es yo, correcto, que tengo que explicar en una forma clara y así concisa es, para poder sustentar mi petición. así es. ¿Qué es lo que está explicando Mónica? Es lo que se llama argumentar. Argumentar es dar las buenas razones de mi petición. Argumentar, lo que dice Mónica, es razonar, explicar el por qué y para qué de mi tesis que estoy enunciando, porque aquí se estoy desarrollando y construyendo una narrativa de hechos que es una tesis, porque la demanda y el proceso judicial se reduce en una plataforma fáctica, jurídica y probatoria. Importante lo que acabo de decir y lo repito, es una plataforma fáctica, hechos, es lo que está explicando Mónica. Jurídica, fundamento de derecho, y probatoria, lo que vamos a explicar en cuanto a la necesidad de cumplir con un principio que se llama la carga de la prueba, artículo 126. Toda la afirmación de esta proposición de hechos, Mónica, si ustedes ven, ya mencionó la prueba, se adelantó, porque la narración de hechos tiene que ser un hilo conductor en estrecha relación con la prueba. No puedo presentar una prueba que sea impertinente, que sea diferente a los hechos. Tiene que ser útil. Entonces, cuando Mónica está pensando en su argumentación y su razonamiento, al mismo tiempo va a pensar cómo construyo mi elemento probatorio. Porque al final lo que quiere es probar su pretensión al juez, persuadirlo que su razonamiento tiene un respaldo probatorio, pero tiene un respaldo también de una lógica estructurada desde un argumento y razonamiento judicial. Vale la pretensión. Y para esto ella va a escribir de forma ordenada. Sus ideas van a estar claras. Primer apartado, refleja también una situación cronológica. Orden es cronología. Entonces ella que va a comenzar en su primer apartado de hechos, antecedentes. El juez no conoce los antecedentes ni el contexto. Antes de llegar al sustrato de su petición, va a poner antecedentes. Ejemplo, ella va a plantear un juicio ordinario de nulidad de un contrato, adoleciendo que no hubo consentimiento, va a poner antecedentes. Primero, en apariencia se celebró un contrato de fecha XXX, pero al mismo tiempo ya va pensando en el elemento probatorio. Y aquí su elemento probatorio, uno de los primeros documentos que va a juntar es el contrato propiamente dicho. Y ahí pone antecedentes. Se suscribió un contrato en estas características. Hasta ahí. Ahí no ha hablado de su pretensión. Ahí no ha hablado de los vicios, del consentimiento. Ahí no ha hablado de la norma aplicable. Antecedente. Introdujo al juez a un escenario procesal. Y ese escenario procesal le está diciendo, aquí está mi razonamiento como antecedente. Posteriormente, si su pretensión es nulidad del negocio jurídico, va a explicar por qué no hubo consentimiento, por qué hubo un vicio en la voluntad. Va a demostrar que esa firma, la escritura tiene fecha hace 2 años y la aparente firma, la persona falleció hace 15 años. Ya ni siquiera va a tener necesidad, Mónica, de presentar una prueba pericial de un informe grafológico diciendo que los rasgos de la firma no. La prueba pertinente es, aparte del contrato de certificación de defunción de RENAP.
y por lo tanto un muerto no pudo haber firmado. Y por lo tanto, ¿qué hay? No hay consentimiento y consecuentemente no hay contrato. Ahí explicó todos esos vicios. ¿Cuándo murió? La fecha de la escritura, no hay consentimiento y las consecuencias. Y después de ese silogismo viene otra pretensión de Mónica. ¿Cuál es lo que persigue? La declaración de esa nulidad absoluta del juez. Y en consecuencia, que si fue un inmueble, por ejemplo, que está inscrito en el registro de la propiedad, la gran pretensión es que en esa sentencia el juez declarativa ordene la cancelación de esa inscripción registral, Mónica, por ser un contrato nulo de pleno derecho. En otras palabras, ¿qué es lo que está pidiendo Mónica? A través de toda esa narrativa, que las cosas vuelvan al estado anterior, que hay un efecto retroactivo, porque técnicamente no hubo contrato. Entonces ese traslativo dominio fue viciado. Pero ella fue muy precisa y tuvo cuidado en su narrativa en no confundir la nulidad absoluta con la nulidad relativa, que son muy diferentes. No la confundió con un fraude de ley, con un fraude a acreedores, o no la confundió con la nulidad del instrumento público, que es una nulidad formal, no es una nulidad estructural. Esto es un trabajo muy técnico, si se quiere hacer bien, correctamente. Ahora, si va a ser una demanda confusa, redactada de una forma ambigua, contradictoria, estoy arrojando todos los elementos para que la parte mandada interponga excepciones o bien hasta pueda contrademandar. No sé si quedó claro la explicación de este numeral, Mónica, que al final es una columna vertebral, pues, del escrito. Y a la larga, cuando se dé el hecho controvertido sea cuando se contesta la demanda, sobre eso va a versar, y ahí viene la parte importante de haberlo redactado correctamente. Quedamos claros, ¿verdad, Mónica? Aunque usted ya lo había explicado bien. Lo que yo dije creo que estaba de más, pero ejemplos ayudan a fortalecer. Un ejemplo ayuda muchas veces más que 20 páginas de doctrina. Gracias, Mónica. El numeral 4, por favor, Luis. Numeral 4. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas. Bueno, Luis, ahora lo quiero escuchar. ¿Qué entiende usted por el numeral 4? Es atendiendo al literal, pues se copia literalmente el artículo o los artículos en los cuales yo fundamento la petición de mi derecho propio o De de que se acuerdo. me proteja. De acuerdo. Luis dice, escuchen lo que dijo, se copia. Es decir, en ese apartado casi es una transcripción, pero con eso no estoy cumpliendo que mi pretensión sea fundamentada en derecho. En ese apartado, formalmente Luis cumplió y transcribió, pero eso no me exime de la obligación que en la narrativa que explicó Mónica vayamos haciendo una narrativa encuadrable a un artículo, es decir, no es copiar y pegar el artículo, es analizarlo en su ratio. ¿Qué es la ratio? Es la esencia, el por qué. Ejemplo, Mónica, en la nulidad absoluta del negocio jurídico, va a estudiar y analizar la aplicación del artículo 1251 del Código Civil, que establece los requisitos esenciales para la validez y eficacia del negocio jurídico son el objeto, lícito posible determinado, la capacidad contractual y un consentimiento libre de vicios. Con uno solo de los elementos esenciales del negocio jurídico que falte, no hay contrato, hay una nulidad absoluta. Entonces ella va a aludir a la norma, diciendo no hay consentimiento, se aplica esa norma. Y también si las cosas van a volver al estado anterior, va a citar la norma del registro de la propiedad que dice que una inscripción no convalida un acto nulo. Es decir, si alguien dice, es que este acto de firma de muertos se convalidó porque tal registro lo inscribió, no. Eso es lo que genera responsabilidad para el funcionario que inscribió un acto jurídico viciado desde nacimiento. No lo puede legalizar. Y dependiendo de los asuntos, hasta responsabilidad penal puede originar. ¿Por qué? Porque no hay personalidad. Hablamos de una persona jurídica. Entonces Mónica va a aplicar el 1151, aludiendo a la nulidad del negocio jurídico, por ejemplo. Por favor, Luis. Numeral 5. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quien se reclama un derecho,
Si se ignorare la residencia, se hará constar. Dos aspectos importantes. Aquí tenemos que diferenciar los términos domicilio, habitación y residencia. Las personas jurídicas no tienen residencia por su naturaleza. Las personas individuales sí. Entonces, aquí hay que tener cuidado si la residencia la conocemos de una persona individual, la vamos a señalar. Entonces, si es persona jurídica, decimos que por carecer de residencia se le puede notificar en su domicilio social, en su domicilio tributario. Y si ignoramos, podemos decir si es persona individual, ignoro su residencia, pero puede ser notificado en tal sector. Y al comparecer, ya tiene que señalar un casillero específico. El numeral 6, por favor, Luis. La petición en términos precisos. La petición es fundamental y tiene que ser congruente con la narrativa de hechos. Y la petición, perdón, la vamos a dividir en dos partes. Su petición de forma o de trámite y la petición de fondo o de sentencia. Y ahí vamos a dividir. Es bien importante saber cómo pedimos y qué pedimos. ¿Depende de qué? Depende de la pretensión y del proceso que estemos iniciando. Y hay que tener cuidado con los términos. Por ejemplo, si es un juicio en la vía de premio, no vamos a pedir en la petición de fondo que se dicte sentencia. Lo que vamos a lograr es que el tribunal y los auxiliares de justicia se rían de nuestro escrito, porque en la vía de premio no hay sentencia. Hay un requerimiento de pago. Ya cuando estudiemos los juicios ejecutivos lo voy a explicar. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en saber redactar nuestras peticiones de trámite y de fondo. ¿Y cómo se logra? Escribiendo, cometiendo errores y estudiando. Ensayo, error. Ensayo, error. Pero si no escribimos, no redactamos, no vamos a poder diferenciar qué es una petición de trámite y una petición de fondo. Por ejemplo, cuando ofrezcamos la prueba, hay una frase que no puede faltar, es decir, que se realice con citación de parte contraria. Es el principio del hecho contradictorio. Y tener claro que la prueba que hicimos referencia tiene 4 fases. Primero la ofrezco. ¿Dónde se ofrece? En la demanda, o bien en la contestación, o en la interposición de excepciones. Cuando estamos en el periodo de prueba, el juez admite, si se cumplió requisitos de ley, admite, ¿para qué? Para diligenciarla dentro del periodo de prueba. Y después, si la admite, la otra fase de la prueba se llama diligenciarla. Eso significa llevarla a la práctica. Por ejemplo, ofrecimos un reconocimiento judicial, el juez va a constituirse y asesorado por expertos o peritos al lugar donde se propuso, o la cosa, dependiendo sobre qué ver es el reconocimiento judicial. Ese es diligenciarlo, es practicarlo. Si es un documento, es cuando ya lo incorporamos al proceso, en atención al principio de la comunidad de la prueba. Pero nos falta una etapa, la valoración de la prueba. ¿Dónde se valora? En la sentencia, nada menos, lo más importante. Es donde el juez va a plasmar su razonamiento probatorio y la prueba le va a servir para declarar con lugar la demanda o declarar sin lugar. Si se logró acreditar nuestra pretensión en la diligenciamiento de la prueba, en el trámite del proceso. Y esa valoración, ¿cómo la va a hacer? ¿A forma arbitraria? No. Hay métodos de valoración que la ley ordena. El método de libre convicción para ciertos medios de prueba. La sana crítica razonada para otros y para los documentos públicos o autorizados por notario, una prueba legal o tasada. Estos son métodos de valoración. El juez tiene que cumplir con el sistema de valoración y si no cumple, están los medios de impugnación. Ese es el gran proceso del artículo 61. Terminamos con lugar y fecha y el nombre y la firma del abogado que auxilia. Gracias, Luis. ¿Qué hicimos el día de hoy con la clase? Y con eso estamos terminando. Trabajamos la demanda. Voy a recapitular su normativa. Artículo 61, 63, del 106 al 110 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los invito a que leamos nuevamente esos artículos que son de gran importancia para poder comprender el escrito inicial o la contestación de la demanda o el primer escrito de interponer excepciones. También
leamos el artículo 7 de la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales que hice referencia. Y el artículo 10 del reglamento de la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Si la demanda cumplió con todos los requisitos que acabamos de estudiar, con todo lo del 61 y el 106 es importante. ¿Quién me hace favor de leer el 106? Que va vinculado al 61. Ustedes en su código pueden anotar un artículo del 61, conectarlo al 106 y 106 al 61. Por favor, Luis, me ayuda con el 106. De acuerdo, licenciado, artículo 106, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendir y los fundamentos de derecho y la petición. El 106, ¿qué está haciendo? Sintetizando la mayoría de requisitos del 61. Es lo que Mónica explicó. La narrativa, que es la tesis argumentativa, el elemento probatorio y congruencia, la petición y el fundamento de nuestra pretensión. Ese artículo es sumamente importante. 2 líneas, pero de un gran calado, de un gran contenido muy importante, que ese se complementa con el artículo 61. De tal suerte que si la demanda cumple con todos los requisitos, el juez va a dictar la primera resolución donde le da trámite y notifica a las otras partes. Vamos a escuchar. ¿Alguien quiere explicarme qué es una notificación? Damos un espacio ya abierto. Quien quiera participar. Si no, invitamos a Johanna del Carmen a que nos explique. Johanna, ¿qué es una notificación? Porque si estamos hablando de la primera resolución de trámite, donde se le dio trámite a la demanda, el acto seguido es una notificación. Pero antes de saber la notificación, tenemos que dar una explicación. Johanna María del Carmen, ¿me escucha? Licenciado, ¿soy yo? Sí. Es que es Joshua, no es Johanna. Entonces mis gafas me están fallando. Repítame cómo se pronuncia María, su primer nombre. Joshua. Joshua. Bueno, no lo pronuncié bien. Mejor le voy a decir María, que es un nombre precioso. Ok. Una notificación es informar de algo a una persona, ¿no? Esa es su respuesta, es de lógica, es de sentido común y parcialmente es correcta. Informar a una persona de algo. Entonces yo le preguntaría, ¿y ese algo qué es? En caso de jurídico sería de algún Aquí estamos cambio. hablando, claro que estamos hablando de derecho procesal, no estamos hablando de otra, no estamos hablando que el novio le está notificando que terminó su relación sentimental, no. Aquí le estamos hablando de un acto procesal. Aunque ahora la forma de notificación de cese de una relación sentimental ya no es por notificación, ¿verdad, María? Creo que son situaciones fácticas, ¿verdad? De ¿O una me equivoco? No, yo estoy preguntándole. Hoy la moda, ¿cómo es? por lógica, digo yo también, pero no sé. O se manda un mensaje en Telegram. No, Instagram. O por TikTok, no sé. Yo pregunto a la general. ¿Cómo, Luis Fernando? ¿Cómo es? Hoy lo bloquean de Cuénteme. WhatsApp. ¿Cómo le ha pasado a Luis Fernando? Por WhatsApp, le digo, démosle. Ah, y a Dani, ahí, no sé, Dani, ¿qué dice? ¿Cómo ha sido? Pues que me bloquean de WhatsApp, de todas las Ah, lo redes sociales. bloquean. Entonces, es una medida fáctica. Sí. Bueno, que no me va a decir que le imponen una orden de no acercamiento por un juzgado de femicidio. Eso, ahí hay una notificación también. Bueno, María, le falta, explicó muy bien. Usted explicó bien, pero esa palabra algo no es jurídica. Sería de una resolución. Excelente, excelente. Ya armó su definición muy bien. La felicito. Brillante. Voy a repetir lo que dijo María.
La notificación es un acto de comunicación de un acto procesal. Y ese acto procesal, María, ¿qué es? Es una decisión judicial. ¿Cómo se traduce? En una resolución judicial. Entonces, a la parte se le está comunicando de un acto procesal. ¿Y ese acto procesal cuál es? Una decisión judicial, que es una resolución. María lo está haciendo estupendamente. Vamos, ahorita ya lleva 90 puntos. Vamos a ver si me responde esta, llega a 100 puntos. ¿Qué tipo de resoluciones regula la ley del organismo judicial? María, no se me desconecte, está emocionada y ya se olvidó de mí. No, aquí sigo, estoy pensando. ¿Quiere que le repita la pregunta? ¿Qué tipos de resoluciones? Sí, regula la ley del organismo judicial. No me acuerdo, licenciado. Bueno, ahí Leslie está levantando la mano, le va a ayudar. Gracias por participar, María. Licenciado, yo me recuerdo que es autos, decretos o sentencias. Yo le quitaría el O, Leslie. Ok. Entonces, repitamos, Leslie, sin el O y agreguemos el I. Bueno, La pregunta es cómo se clasifican las resoluciones judiciales. Es correcta su respuesta, pero quitemos el O. ¿Cuáles serían, Leslie? sería autos, decretos y sentencias. Muy bien. En el orden de menor importancia a mayor importancia está bien. Podemos decir decretos, autos y sentencias. Y hay autos también interlocutorios. ¿Y por qué es importante eso, Leslie? Porque en función del tipo de resolución, así va a ser el medio de impugnación que vamos a plantear. Importante. Porque estamos hablando en el ejemplo que la demanda cumplió con todos los requisitos y se dictó la primera resolución que se le dio trámite. Pero ¿qué pasa, Leslie, si esa demanda, quien elaboró fue un abogado que ganó en escuela de vacaciones después de 2 años el curso de procesal civil 2 y no cumplió con los requisitos, el juez la rechazó? Entonces, aún así, puede ser objeto de impugnación. Porque estamos viendo el aspecto que se le dio trámite, pero el otro lado de la moneda también es si esa demanda fue rechazada por no cumplir requisitos. Entonces, también a la parte de que planteó la actora le existe un derecho de impugnación. Pero para eso tenemos que saber si es un auto o si es un decreto, porque hay un criterio de la doctrina de la Corte de Constitucionalidad al respecto. Y para terminar, siempre con la demanda, un aspecto importante. La demanda puede ser ampliada o la demanda también puede ser modificada. Pero no es cuando yo quiera. Solo hay un momento procesal para hacerlo. ¿Y cuál es ese momento procesal? Antes que la demanda sea contestada. Repito, la demanda puede ser modificada o ampliada siempre que sea un momento procesal antes de que sea contestada. ¿Por qué? Porque cuando se contesta la demanda, se traba la litis. ¿Y qué significa trabar la litis? Se están fijando los hechos controvertidos sobre los cuales va a versar el proceso. Y esos hechos controvertidos van a ser sobre los elementos de prueba. Va a ser lo que el juzgador va a analizar. Y ya fijados los hechos controvertidos, ya no podemos modificar o ampliarla. Ya precluyó nuestro derecho. Para terminar, tengo una duda, Mónica Monroy, me va a ayudar, Mónica. De todo lo que hablamos hoy en clase, ¿fue estudiado el semestre anterior? Pues en mi caso sí, licenciado. Yo el licenciado bueno. Peinado, sí, no se explicó todo eso. Ah, qué bueno. Me alegro. Entonces, eso es una buena respuesta, que sí lo había estudiado y además cuando intervino Mónica lo hizo correctamente. Gracias, doctor. Sin embargo, para muchos de sus compañeros es importante también la recapitulación y los elementos básicos del derecho para poder refrescar los conocimientos y que estemos preparados para el juicio oral. Desde la perspectiva que usted lo mire, siempre esta recapitulación es bastante útil didácticamente hablando. Nos ayuda a refrescar y a recordar algunos términos. Les deseo feliz noche y nos vemos el día viernes. Que descansen.
Hasta luego. Feliz noche, licenciado, gracias. Entiendo, doctor, Por la licenciado. clase, licenciado.